Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico, narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre qué creían los primeros cristianos. Esta es una pregunta muy interesante y muy importante, ya que nos dice cuáles eran las primeras doctrinas y tradiciones que practicaban las comunidades cristianas. ¿Cómo empezó el cristianismo? Con el movimiento de Jesucristo. Al Jesucristo dar su ministerio, todos no sabemos la historia gracias a los evangelios, pero realmente cómo es que esta historia del evangelio llegó hasta nosotros. Cuando Jesucristo asciende al cielo, Él deja algo llamado la Gran Comisión, un mandato, una última misión para los apóstoles antes de su segunda venida. Entonces dice así: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús le había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos aquí que Jesucristo les deja a sus apóstoles un mensaje muy importante y una misión que ellos en efecto decidieron llevar a cabo. Los 12 apóstoles decidieron seguir la misión de Jesucristo y viajaron a todos los extremos del mundo que estaban a su alcance en esa época. Santiago llegó hasta España, Pedro hasta Roma, Juan hasta Grecia, Andrés a Ucrania, Marcos y Mateo a Egipto, Etiopía, Tomás hasta la India, Simón y Matías a Armenia, a Persia. Entonces la iglesia se expandió muy rápidamente por todo el mundo conocido para cumplir la misión que Jesucristo le había confiado a sus apóstoles. Entonces, de esta manera surge un conjunto de literatura, de escritos cristianos. De entre ellos tenemos los que están en la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que fueron escritos primero, luego los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas también. Al mismo tiempo que se escriben los evangelios, se escriben las cartas de Pablo, y también las epístolas generales, las cartas que escribieron Pedro, Santiago, Judas Tadeo y Juan. El evangelio de Juan fue el último de los evangelios que se escribió, incluyendo sus cartas y el Apocalipsis, ya que él era el más joven de los apóstoles y pues él duró más tiempo y conoció muchos más de los cristianos de esa época. Mientras tanto, otros autores cristianos, no necesariamente los apóstoles, pero sus seguidores, escribieron también otro tipo de literatura que es muy importante e interesante leer y conocer para ver qué más creían los primeros cristianos, porque por supuesto creían todo lo que los apóstoles les habían enseñado, pero no todo lo que los apóstoles enseñaban estaba escrito. Entonces ellos mismos decidieron escribir por cuenta propia lo que ellos vieron, y ese testimonio se guarda en algunos escritos como las enseñanzas de los 12 apóstoles, llamado la Didaqué, la epístola de Bernabé, el apóstol que es mandado a Siria, a Damasco, la primera y segunda epístola de Clemente, el cuarto obispo de Roma, el pastor de Hermas, escrito por Hermas en Roma también en el segundo siglo, y los escritos de los padres apostólicos, que fueron los sucesores de los apóstoles. Entonces esto es muy importante estudiarlo porque te da una gran idea de cómo era esa época, que creían los primeros cristianos, que creía la iglesia en esa época. Entonces los padres apostólicos, siendo los sucesores de los apóstoles, ellos continuaron esta importante misión que Jesucristo había dejado. Ellos nunca habían visto a Jesucristo, pero tuvieron la fe y mantuvieron la fe de los apóstoles hasta su muerte. Incluso la mayoría fueron martirizados del mismo modo que los apóstoles. Y entonces este gráfico que vemos acá tenemos los padres apostólicos. Jesucristo le encomienda esto a sus apóstoles personalmente. Está Pedro, está Juan, los otros 12 apóstoles que lo conocieron, Pablo, a quien se le apareció Jesucristo. Entonces la sucesión apostólica vendría siendo la consagración de cada obispo y sacerdote en los órdenes de esta función, de esta misión que les dejó Jesucristo. Entonces Pablo y Pedro fueron viajando por varios países hasta llegar a Roma, donde fueron sucedidos por Lino, Cleto, hasta llegar a Clemente de Roma, el cuarto obispo de Roma, quien escribió las cartas de Clemente a los corintios. Estas cartas dan una idea de cómo era la comunidad de Corintio después de que
pues San Pablo había muerto porque él se encargó de mantenerlos en línea. Pedro mandó a Marcos a Egipto a predicar. También tenemos Pedro que en Siria, cuando Pedro y Pablo dejaron Siria, dejaron a Ignacio de Antioquía al cargo como obispo. Juan tuvo un alumno llamado Policarpo, quien tuvo un alumno llamado Ireneo, que fue el primer obispo de Lyon en Francia. Ireneo era amigo de Justino Mártir. Bueno, Justino también era un apologista, no era un sacerdote, sino que era un laico que estaba muy a la defensa de la iglesia. Escribió muchas apologías incluso al emperador. Y este ejemplo pues continuó hasta la iglesia actual. Entonces vamos a averiguar un poco qué creían estos cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia después de que los apóstoles padecieron. Primero, la Eucaristía siempre fue el centro de la vida cristiana. La Eucaristía es la acción de gracias. Entonces aquí tenemos un texto de las apologías de Justino Mártir. Justino el filósofo también se le conoce. Él dice: a nadie le es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la renegación, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que se recita la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús, y que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Dice San Justino Mártir en el año 147 después de Cristo, en una de sus apologías al emperador. Entonces vemos que incluso ya bastante temprano mantienen la tradición enseñada por los apóstoles de continuar recitando la Eucaristía, y que nada más los que pueden recibir la Eucaristía son aquellos que creen y que han sido bautizados y que se han confesado. Ellos son los que pueden participar de esta celebración, de esa acción de gracias, y porque el pan, los primeros cristianos no lo tratan como cualquier cosa, como una comida ordinaria, lo tratan como la encarnación de Jesucristo nuevamente. Entonces los primeros cristianos se alimentaban de la palabra de Dios con las escrituras, pero también se alimentaban con el cuerpo de Cristo, quien es la palabra, por medio de la Eucaristía. También los obispos fueron establecidos por los apóstoles para poder continuar el legado de Jesucristo, la misión que les dejó sus sacramentos. Entonces tenemos aquí escrito por San Ignacio de Antioquía, el sucesor de Pablo y Pedro en Siria, en Antioquía. Él decía en su carta a la gente de Esmirna: establecidos por toda la tierra en la voluntad de Jesucristo. El obispo es para la comunidad lo que Jesucristo es para la Iglesia universal. Donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad. Así como donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Entonces vemos que ya el sentido universal de la gran comisión que dejó Jesucristo lo mantenían ya los sucesores de los apóstoles. Ellos veían la importancia de preservar estas tradiciones y de preservar todas las enseñanzas por medio de una persona en específico, en este caso los obispos. Entonces también sabemos que los primeros cristianos tenían esto, y también los primeros cristianos eran artistas. Ellos pues practicaban la creación de imágenes sagradas para contar la historia. Recordemos que muy poca gente sabía leer. Incluso los mismos apóstoles pues al principio de su llamado eran iletrados y les tocó pues actualizarse para poder cumplir una misión tan intensa como era predicar por todos los rincones de la tierra. Pero incluso con eso la mayoría de los cristianos pues no podían leer ni escribir. Entonces una manera en la que la iglesia permitió la enseñanza fue a través de las imágenes sagradas, y vemos que en las catacumbas de Roma, hechas en el segundo siglo, ya hay arte cristiano. Está la parábola del buen pastor, tenemos a la Virgen María, tenemos un montón de historias cristianas de los evangelios, pues contadas a través de hermosos murales bien preservados hasta la actualidad. Por supuesto que mucho se habrá perdido, pero gracias a Dios tenemos evidencia de que los primeros cristianos pues usaban imágenes para recordar la historia de Jesucristo. Y esto nos lleva a uno de los textos cristianos fuera de la Biblia más importantes y tempranos. Tenemos la Didaqué, el libro de las enseñanzas de los 12 apóstoles. Didaqué es doctrina o enseñanza en griego.
escrito en Siria alrededor del año 50 después de Cristo. Esto es como 20 años después de que Jesucristo resucitó. Y esto nos demuestra que la comunidad que los apóstoles habían dejado en Siria, si bien este escrito no es inspirado, nos muestra con gran evidencia cuáles eran las prácticas y creencias de los cristianos de esa época. También esto demuestra que el Evangelio de Mateo ya estaba escrito, porque en este libro de las enseñanzas de los 12 apóstoles hay muchas citas al Evangelio de Mateo. Así que no como muchos apologistas modernos y críticos dicen que todos los evangelios se escribieron después del año 70, pero es una evidencia muy fuerte de que los evangelios ya se estaban escribiendo a los pocos años de que Jesucristo había resucitado. Así que es una pieza muy importante que vamos a analizar en el próximo video. Si quieren continuar con el próximo video, lo vamos a tener en la descripción. Vamos a hacer una lectura del libro de la enseñanza de los 12 apóstoles. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.